En la naturaleza, todas las criaturas deben luchar para sobrevivir, y no siempre gana la más fuerte. Es una lucha brutal, en la que se derrama sangre, los gritos desgarran el aire y la línea entre la vida y la muerte se mide en instantes. Este es un viaje al verdadero mundo de la naturaleza, donde la belleza siempre va de la mano de la crueldad. Donde la manada no es solo un refugio, sino la única forma de sobrevivir. Las alianzas de depredadores más poderosas de la Tierra. A través de las sabanas africanas abrasadas por el sol, la vida se desarrolla en un frágil equilibrio. Y en el centro de esta dura lucha por la supervivencia se encuentra una figura poderosa, la leona, símbolo de persistencia, estrategia y trabajo en equipo. A diferencia de los machos, que a menudo desempeñan el papel de protectores y reproductores, son las hembras las que forman el núcleo de la fuerza cazadora de la manada. Dotadas de un cuerpo fuerte y ágil, cada leona pesa alrededor de 120 kilogramos, puede correr hasta 60 kilómetros por hora y coordina las cacerías mediante sutiles señales no verbales. Las leonas suelen permanecer unidas de por vida, normalmente como hermanas, madres y abuelas. Este vínculo sanguíneo refuerza la confianza y la coordinación en la caza. La esperanza de vida de un león en estado salvaje oscila entre los 10 y los 14 años, lo que no es mucho en comparación con otros depredadores. Las presiones medioambientales, las luchas territoriales, las lesiones durante las cacerías y la rivalidad de los machos externos hacen que la supervivencia sea un camino peligroso. Sin embargo, en ese corto periodo de tiempo, una leona madura rápidamente y alcanza su máximo rendimiento alrededor de los 6 años, cuando su fuerza y experiencia están en su punto álgido. Lo que convierte a los leones en cazadores tan superiores es su capacidad para derribar presas mucho más grandes que ellos. Más allá de los antílopes o los jabalíes, las leonas pueden derribar cebras, jirafas jóvenes e incluso crías de elefantes si las condiciones son adecuadas. No dependen únicamente de su tamaño o fuerza, sino de una cooperación precisa, una clara división de roles y una paciencia escalofriante en la emboscada. Hoy, la manada pone su mirada en una manada de búfalos del Cabo, una presa enorme y peligrosa, pero muy nutritiva. Con un peso de hasta 800 kilogramos, armados con cuernos afilados y curvos y un temperamento feroz, los búfalos del Cabo se encuentran entre los oponentes más formidables. Sin embargo, eso es precisamente lo que los convierte en el premio definitivo si la caza tiene éxito.
Escondidas entre la hierba alta, con el viento a su favor, 6 leonas se dividen en 2 grupos. Uno avanza para distraer, mientras que el otro rodea la manada con el objetivo de aislar a una presa más débil, idealmente un búfalo viejo o una cría. Ha llegado el momento. La manada se dispersa en una tormenta de polvo rojo. Las silenciosas guerreras de la sabana han conseguido otra victoria, no gracias a su fuerza individual, sino a su estrategia, unidad y valentía. En África, la leona es un símbolo de resistencia y estrategia de supervivencia. Al cazar en grupo, pueden derribar presas que pesan muchas veces más que ellas y mantener a toda la manada durante las duras estaciones secas. En medio del implacable desierto de Kalahari, donde el calor y los depredadores acechan a todas horas, una pequeña comunidad sobrevive gracias a su vigilancia y cooperación, las suricatas, suricata suricata. Con un peso inferior a 1 kilo y una altura de apenas 30 centímetros, las suricatas viven en grupos muy unidos de hasta varias docenas de individuos. Cada miembro tiene una función, desde excavar en busca de comida hasta vigilar el peligro. Uno se pone de pie, escudriñando el cielo, mientras los demás buscan escorpiones, insectos y pequeños lagartos bajo la arena caliente. Se comunican con una variedad de llamadas, emitiendo alarmas distintas para águilas, serpientes o perros salvajes. Cuando surge el peligro, todo el grupo se queda inmóvil y desaparece bajo tierra. Una vez que es seguro, la actividad se reanuda como si nada hubiera pasado. Las suricatas no solo son buenas en defensa, sino también hábiles cazadoras. Una cría que atrapa a un escorpión le arranca cuidadosamente el aguijón antes de comérselo, una técnica que aprende desde muy temprana edad. Esa sabiduría se transmite de generación en generación, lo que les permite sobrevivir en una tierra que no muestra piedad. Con una vigilancia casi absoluta, trabajo en equipo y capacidad de aprendizaje, las suricatas han demostrado que, en la naturaleza, la clave para la supervivencia no es el tamaño ni la ferocidad, sino la unidad y la disciplina. A través de las llanuras abrasadas por el sol del este y el sur de África, una figura silenciosa se desliza entre la hierba baja. No es un león,
ni una hiena, sino un guepardo, Acinonyx jubatus, armado con un arma que ningún otro depredador puede igualar, la velocidad absoluta. Con una complexión esbelta, un cuerpo ligero y una columna vertebral extraordinariamente flexible, el guepardo puede enrollarse y soltarse como un resorte cada vez que se lanza hacia adelante. Posee largas extremidades delanteras, poderosas patas traseras y garras no retráctiles, como clavos de atletismo, que aumentan la tracción mientras corre. Sus grandes fosas nasales, sus amplios pulmones, su fuerte corazón y su larga cola, que funciona como un timón, le ayudan a mantener el equilibrio a velocidades extremas. Gracias a todas estas características, el guepardo puede alcanzar velocidades de más de 100 km por hora en solo unos segundos, una maravilla del reino animal. Pero la velocidad no siempre significa éxito. Solos, se cansan rápidamente y son vulnerables a perder sus presas. Por eso, mientras que las hembras de guepardo viven solitarias, los machos, especialmente los hermanos de la misma camada, forman pequeñas coaliciones de 2 a 4 individuos. Se trata de una estrategia evolutiva fundamental, mejorar la defensa del territorio, aumentar la eficacia de la caza y protegerse mutuamente. En una tranquila mañana, con el sol aún bajo, una coalición de guepardos machos sigue silenciosamente a una manada de ñus. No se oye ni un ruido. Entran en acción y, en cuestión de segundos, un ñu cae, convirtiéndose en un festín para los guepardos. En la naturaleza, los guepardos solitarios solo tienen éxito en aproximadamente el 30% de las cacerías. Pero con una coalición de machos, esa tasa puede duplicarse. Cada uno de ellos no es solo un individuo poderoso, sino un eslabón vital en una máquina de caza precisa al segundo. La velocidad es instinto. La estrategia es inteligencia. El guepardo ha combinado ambas cosas para convertirse en uno de los cazadores más temibles de la sabana africana. En los densos bosques de África Central, los chimpancés, pan troglodites, los primates más cercanos al ser humano en cuanto a ADN, viven en grupos sociales muy unidos, con jerarquías claras y algunos de los comportamientos más complejos de la naturaleza. La dieta de los chimpancés consiste principalmente en frutas, hojas jóvenes, semillas e insectos.
Saben cómo utilizar herramientas como palos para pescar termitas y garrotes para romper nueces duras, lo que demuestra una notable inteligencia evolutiva. Sin embargo, en las últimas décadas, los científicos han observado un cambio notable. Los chimpancés han comenzado a cazar presas vertebradas, en particular monos con lobos rojos. No se trata de un acto individual, sino de una caza organizada en grupo. La carne no solo es una valiosa fuente de proteínas, sino también una herramienta para crear vínculos sociales. Los machos la comparten con las hembras o sus aliados para reforzar su estatus. De pacíficos recolectores de frutos, los chimpancés se han convertido en cazadores estratégicos que utilizan su inteligencia y coordinación para adaptarse a un entorno ferozmente competitivo. No se trata simplemente de un cambio en la dieta, sino de un paso importante en el comportamiento evolutivo. En los bosques helados y las llanuras cubiertas de nieve de América del Norte, el lobo gris, Canis lupus, es un símbolo de coordinación, disciplina y resistencia. No son solitarios ni imprudentes, sobreviven gracias a la fuerza de la manada. Un lobo adulto pesa entre 35 y 60 kilogramos, tiene un cuerpo musculoso, un pelaje de 3 capas y una extraordinaria capacidad de adaptación. Pueden recorrer decenas de kilómetros al día, atravesando bosques, colinas nevadas y arroyos helados en busca de presas. Pero lo que hace realmente notable al lobo gris no es su fuerza, sino su estructura social estrechamente unida, como una verdadera familia. Cada manada tiene entre 6 y más de 15 miembros, liderados por una pareja alfa, a menudo la única pareja reproductora del grupo. Los demás miembros ayudan a cazar, criar a las crías y defender el territorio. En condiciones tan duras, la cooperación no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia. El enemigo no es solo la gélida naturaleza salvaje, sino también la escasez de presas. Por lo tanto, en lugar de perseguir animales pequeños, los lobos grises se centran en los más grandes, como los alces, los ciervos y, especialmente, los bisontes. Un bisonte puede pesar hasta 1 tonelada y ser 3 veces más alto que un lobo, pero con inteligentes tácticas de cerco, la manada puede convertir al gigante en un festín para todos. En una mañana blanca, con vientos cortantes, la manada de lobos grises se mueve silenciosamente por las llanuras cubiertas de nieve. A lo lejos, una manada de bisontes cruza lentamente el páramo.
La presa elegida, un bisonte joven que se ha quedado atrás. Los lobos no atacan de inmediato. Esperan, y entonces llega la oportunidad. Toda la manada carga, no para matar de inmediato, sino para agotar a la presa. La victoria no proviene de la fuerza individual, sino de la disciplina, la persistencia y la coordinación impecable. En el mundo helado, donde cada día es una prueba de supervivencia, los lobos grises han convertido el trabajo en equipo en el mayor instinto de su especie. En los océanos helados del Pacífico Norte y el Atlántico Norte, entre olas coronadas de espuma blanca y profundidades insondables, las ballenas jorobadas, Megaptera novaeanglia, emergen como gigantes silenciosos. Pueden llegar a medir hasta 15 metros de largo, pesar más de 30 toneladas y se distinguen por sus largas aletas pectorales, como grandes brazos que barren el agua. A pesar de su enorme tamaño, las ballenas jorobadas viven principalmente en soledad y solo se reúnen durante la temporada de apareamiento o la migración. Sin embargo, cuando llega la temporada de alimentación, especialmente cuando cazan bancos de arenques o anchoas, están dispuestas a cooperar estrechamente para llevar a cabo una de las estrategias más espectaculares del océano, la alimentación con redes de burbujas. Esta cooperación temporal demuestra que incluso las criaturas solitarias saben cuando necesitan aliados y, cuando los necesitan, actúan con perfecta precisión. Las orcas, Orcinus orca, son los depredadores más importantes del océano. Miembros de la familia de los delfines, alcanzan hasta 9 metros de longitud y casi 6 toneladas de peso, y se reconocen por su llamativa coloración en blanco y negro y su extraordinaria inteligencia. Viven en pequeños grupos llamados manadas, que suelen estar formados por madres y sus crías, una sociedad matriarcal muy unida. Con complejas habilidades de comunicación, cazan con estrategia y una coordinación extrema. Sus presas son muy diversas, desde pequeños peces y focas hasta grandes tiburones e incluso ballenas jóvenes. Cada manada desarrolla técnicas de caza especializadas en función de su región, como derribar focas de los témpanos de hielo, acorralar a los peces en remolinos o emboscar a las crías de ballena gris en sus rutas migratorias. Las orcas incluso enseñan a sus crías a cazar mediante situaciones simuladas, algo poco común fuera de los seres humanos. Inteligentes y muy organizadas, son las verdaderas reinas de las profundidades. Cuando las lluvias inundan el Amazonas y el bosque se hunde bajo el agua, las pirañas, los infames peces depredadores, entran en una fase especial de caza. Las pirañas, que suelen vivir en bancos, poseen dientes afilados como cuchillas, reflejos rápidos y un sentido del olfato extremadamente agudo.
Se alimentan principalmente de peces pequeños, carroña e insectos, pero durante la temporada de lluvias, cuando las aguas crecientes alcanzan los nidos de aves acuáticas como las garzas, cambian a una estrategia de emboscada. No necesitan perseguir a sus presas, solo paciencia y una velocidad letal. En el vasto mundo inundado de la selva amazónica, la piraña es un depredador que no tiene que moverse, sino que deja que sus presas caigan en la trampa por sí solas. Desde las sabanas, donde las leonas se unen para derribar a los enormes búfalos, hasta el desierto de Kalahari, donde cada llamada de alerta de las suricatas salva a toda la manada de las garras de los depredadores. Desde las rápidas persecuciones de los guepardos por las praderas hasta los chimpancés en las copas de los árboles que cazan monos colobos rojos con inteligencia y estrategia. En la tundra helada, los lobos grises nunca caminan solos. Al otro lado del mar, las ballenas jorobadas y las orcas demuestran que incluso los gigantes deben cooperar para sobrevivir. Y en los bosques inundados del Amazonas, las pirañas yacen ocultas bajo la superficie del agua, esperando el momento en que solo la mejor coordinación pueda llevar al éxito. Cada especie tiene su propia forma, su propio entorno, su propia forma de vida, pero todas comparten una ley inmutable, la fuerza del grupo. En la naturaleza, un individuo puede ser rápido, pero el colectivo perdura. La cooperación no solo hace que las cacerías sean más exitosas, sino que también es la clave para la protección, la adaptación y la supervivencia frente a las dificultades. Cuando la supervivencia es una batalla diaria, la conexión es el instinto más elevado de la vida. Cuando el poder se derrumbó, el Okavango enmudeció. En el infierno de la supervivencia, una superviviente se alzaba no para vengarse, sino para proteger lo más preciado que quedaba, la pequeña vida que albergaba la mitad de su alma. El viaje de la madre guepardo entre las cenizas del Okavango. Amaneció en el Okavango, pálido y frío. La luz penetró el aire seco, iluminando las manchas de sangre seca sobre la hierba quemada. Sopló el viento matutino, trayendo consigo el calor residual del día anterior, mezclado con el graznido de los buitres en lo alto. A lo lejos, las sombras negras de la manada de lobos africanos se movían en desorden, sin formación, sin disciplina. En medio de esa tierra, el Okavango permanecía en silencio, un silencio no de paz, sino de una herida que aún no había cicatrizado. En la ladera agrietada,
Junto a la hierba quebrada y la sangre seca, un cuerpo esbelto yacía inmóvil, su pecho agitándose débilmente, sus hombros temblando levemente con cada respiración agitada. Los primeros rayos de sol se filtraron entre el pelaje amarillo moteado de negro del guepardo. Seguía vivo. La noche anterior, el más fuerte había caído. La manada de lobos africanos se había desintegrado, el león había ascendido y el Okavango tenía otra cicatriz. Pero entre las cenizas de ese poder caído, una criatura aún respiraba. Aquel a quien le habían arrebatado su botín, quien había caído ante la manada de lobos africanos, ahora se alzaba en silencio, en la oscuridad, con un hambre insaciable. El guepardo había sobrevivido. Y ahora, demostraría al Okavango que los más silenciosos eran los más peligrosos. Pero no estaba solo. Detrás, en una madriguera poco profunda, el pequeño cachorro yacía acurrucado, con los ojos aún entreabiertos, su débil cuerpo temblando con cada ráfaga de viento seco. El sol de la mañana había penetrado el polvo rojo, iluminando el pequeño hueco donde yacía la madre guepardo. Los buitres se habían marchado, solo se oía el viento soplando entre la hierba seca y la respiración tranquila de las dos frágiles criaturas. La madre guepardo yacía de lado, protegiéndose del viento con su cuerpo. Sobre su pecho, el cachorro se acurrucaba, frotando su cabecita contra el cálido pelaje, buscando el olor a leche. Emitió un débil gemido, como un suspiro entrecortado por el aire caliente. La madre guepardo inclinó la cabeza, lamiendo suavemente el cuello de su cachorro. Su lengua recorrió el pelaje suave como la hierba recién cortada, deteniéndose luego en el vientre del cachorro, un movimiento lento, paciente e instintivo. Con cada caricia, sus ojos se cerraban ligeramente, como si recordara ese momento, porque sabía que, en el Okavango, nada dura para siempre. El viento arreció, levantando polvo amarillo sobre su lomo, pero la madre guepardo permaneció inmóvil. Estiró el cuello, frotó suavemente su frente contra su cría, su aliento mezclándose con el de la otra pequeña respiración. Sobre la tierra seca, donde solo había sangre y polvo, esa imagen apareció silenciosa pero sagrada, un amor maternal en el infierno de la supervivencia. A lo lejos, el sol se elevaba, derramando luz dorada sobre su pelaje moteado. La madre guepardo alzó la cabeza, con la mirada fija en el horizonte, donde una manada de antílopes se movía lentamente entre la cálida bruma.
sabía que el hambre se acercaba. Pero en ese breve instante, antes de que el instinto la obligara a volver a su papel de depredadora, era simplemente una madre, sosteniendo a su cría en brazos, escuchando el latido de su pequeño corazón fundiéndose con la respiración de la tierra. El tiempo transcurría como arena silenciosa. Los vientos secos que transportaban polvo rojo amainaban, la tierra del Okavango seguía agrietada, pero salpicada de brotes de hierba joven tras las escasas lluvias. El pequeño nido bajo la copa de los árboles ya no era un escondite absoluto, sino el comienzo de una nueva aventura. La madre guepardo descansaba a la sombra, con los ojos entrecerrados pero atenta a cada sonido. Delante, el cachorro comenzaba a alejarse de la seguridad del suelo. Trotaba, con las patas aún débiles, cada paso como si explorara el vasto mundo que se extendía ante él. Sus ojos redondos reflejaban la luz del sol, brillando con curiosidad e inocencia, una luz rara en este inhóspito hábitat. La madre guepardo alzó la cabeza con suavidad, observando. El cachorro dio unos pasos tambaleantes, luego saltó de repente y corrió, levantando polvo con sus patitas, moviendo su corta cola con júbilo. La madre se acercó, lo derribó con el hocico y se inclinó para lamerle el polvo de la frente. En el Okavango no existía la risa, pero la vida se filtraba en cada uno de esos pequeños pasos. Aquella escena, en medio de un mar de hierba amarilla quemada, era un raro destello de ternura en un mundo de caza y presa. A lo lejos, el viento traía el llamado de la llanura. Manadas de antílopes regresaban, con el olor del agua, el olor de la vida y el olor del peligro. La madre guepardo volvió a mirar a su cachorro, con los ojos llenos de orgullo y temor. Luego se irguió. Era hora de enseñarle a su cachorro la primera lección de la estepa. El amanecer en el Okavango fue inusualmente claro. Tras muchas noches tranquilas, el cielo estaba despejado y sin polvo, la luz matutina se filtraba entre la hierba amarilla, iluminando la cueva donde yacían la madre y sus cachorros. La pequeña abertura que antaño había servido de refugio contra buitres, hienas y la sequía, ahora era demasiado estrecha para los escalones recién formados. La madre guepardo alzó la cabeza. Sus orejas se movieron levemente, orientadas hacia el viento con olor a agua. A lo lejos,
en el punto más bajo del delta, el río Okavango retrocedía lentamente, dejando tras de sí charcos de lodo húmedo. Esa era la señal, había llegado la temporada de migración. Se irguió, estirándose silenciosamente hacia la entrada de la cueva. Detrás de ella, el pequeño cachorro asomó la cabeza, con los ojos aún deslumbrados por la luz brillante. El cachorro respondió con un chillido tan tenue como el viento, y luego caminó lentamente tras su madre. La luz recorrió su pelaje moteado de amarillo. Al dar su primer paso sobre la tierra agrietada, el cachorro se detuvo un instante y luego se inclinó para olfatear el polvo cálido. La madre guepardo se detuvo, esperándolo, con la mirada suavizada por un momento. Ante él se extendía un vasto mundo de extensos mares de hierba, solitarias acacias y, más allá, el agua que centelleaba entre la bruma matutina. Detrás se cernía la cueva oscura, fría y silenciosa donde habían sobrevivido sus primeros días. Entonces, siseó suavemente, se agachó y comenzó a caminar, guiando a su cría. Las pequeñas sombras doradas se fundieron con el ondulante mar de hierba, un nuevo viaje de supervivencia había comenzado. El sol del Okavango se alzaba en lo alto, esparciendo rayos dorados sobre el cambiante mar de hierba. El viento traía el olor a tierra húmeda y el murmullo de la vida, una melodía que solo la estepa sabía interpretar. De detrás de los bajos arbustos de acacia, surgió la sombra del pequeño leopardo. La cría se detuvo, con sus ojos redondos fijos en un mundo que jamás había visto. La vasta llanura era como un océano de hierba, tenues estelas de polvo se elevaban a lo lejos, donde miles de criaturas se movían en la misma dirección. Las manadas migratorias de ñu se desplazaban por el suelo en masas negras. Cada paso hacía temblar el aire, creando un ritmo de vida. Arriba, las aves migratorias volaban en formación de flecha, el sonido de sus alas resonando con fuerza sobre el viento. Más allá, los elefantes del río Okavango se movían por el fango poco profundo, levantando grandes columnas de polvo con cada pisotón. La cría se quedó quieta, con las orejas erguidas, la cabeza ladeada y los ojos brillantes de asombro. Se estiró, mirando a su alrededor como si intentara comprender por qué ese mundo inmenso se movía. Los cantos de los pájaros, los rugidos de los ciervos, el chirrido de los insectos y el susurro de la hierba armonizaban en una sinfonía salvaje.
La madre guepardo permanecía a su lado, con la mirada serena, pero las orejas siempre en constante movimiento. Estaba acostumbrada a aquella escena, no solo una bella estampa, sino también un tablero de ajedrez para depredadores. Observó las llanuras donde una manada de impalas se había congregado alrededor de un abrevadero. De repente, entre las sombras de la espesa hierba, surgió otra figura dorada, una leona. El aire pareció contener la respiración. El viento cesó por un instante. La leona se agachó, con los músculos tensos como cuerdas, y luego saltó. El polvo se levantó, ocultando el sol. Se oyeron rugidos. Los impalas se dispersaron como olas rompiendo. Uno cayó. A los ojos del cachorro, el león es más que un simple animal. Es la silueta del poder absoluto, una montaña que se mueve en medio de una tormenta de polvo. Su pelaje dorado brilla bajo el sol como un fuego que se extiende por la pradera. Cada paso deja una tenue estela de polvo, cada salto hace temblar la tierra. Pero junto al miedo, hay algo más que enciende una admiración primitiva. El león es la encarnación del poder, de la muerte y del instinto que lleva dentro, aunque mucho más pequeño y frágil. La silueta dorada de la madre y su cachorro se desliza silenciosamente entre la hierba que se mece. Cada paso es tan ligero como el viento, casi sin dejar rastro. La madre guepardo camina delante, con las orejas siempre atentas al viento, detectando cada movimiento a su paso. El cachorro trota detrás. En la llanura del Okavango, el agua es un lujo. Los charcos que quedaban en la estación seca ahora son solo espejos rotos, brillantes de barro e insectos muertos. La madre y sus cachorros finalmente encontraron un pequeño charco en medio del mar de hierba quemada. La madre guepardo aminoró el paso, inclinó la cabeza y rozó ligeramente el agua turbia con la lengua, que brillaba bajo el sol. Detrás de ella, el cachorro trotó hacia él, dudó un instante y luego imitó a su madre, lamiendo pequeños bocados. Cayó la tarde sobre el Okavango, la luz del atardecer tiñó de dorado la tierra agrietada.
La madre guepardo se detuvo sobre un pequeño montículo, con los ojos entrecerrados. A lo lejos, una manada de impalas se desplazaba lentamente por las llanuras, sus cuernos curvados reflejaban la luz rojiza del atardecer. Los 3 cachorros se agacharon de inmediato, siguiendo con la mirada la dirección de su madre. Esta fue la primera lección de supervivencia. En el Okavango en llamas, toda criatura debía aprender a correr o morir. La madre guepardo bajó la cabeza, cada músculo de su hombro se movía rítmicamente bajo su pelaje amarillo moteado de negro. Sus pulmones son casi el doble de grandes que los de otros felinos, cada respiración es una bocanada de oxígeno que le da velocidad. Un segundo de silencio. Luego, huye. La velocidad aumenta drásticamente, 60, 80, luego 100 km por hora en apenas unos segundos. Detrás, la cría se sobresalta y corre tras ella. Sus pasos son torpes y descoordinados, pero sus ojos brillan con ansias, curiosidad e instinto. No entiende por qué su madre huye, solo sabe seguir el latido del bosque que corre por sus venas. El antílope se da cuenta del peligro demasiado tarde. Cae al suelo. La madre guepardo muerde el cuello de la presa, la sujeta con fuerza, respirando con dificultad, pero sus ojos permanecen alerta, escudriñando cada rincón de la hierba. A lo lejos, la cría ha corrido hacia ellos. Se detienen, miran a su madre con ojos brillantes, asustados y emocionados a la vez. Una lección de supervivencia ha terminado, con sangre, velocidad y el instinto perfecto de un animal creado para cazar. La luz roja del sol iluminaba el cuerpo ensangrentado de la madre guepardo. A su lado, los cachorros devoraban su primer trozo de carne, con los ojos brillantes bajo el polvo amarillo. El viento cambió de dirección, llevando el olor a sangre a lo lejos, y en la oscuridad, algunas sombras se movían. La madre guepardo alzó la cabeza, sus orejas se erguieron, su cuerpo se tensó. Sabía que la caza era solo el comienzo de otro desafío. ¿Tendrá la madre guepardo la fuerza suficiente para proteger a sus cachorros y su botín, o el vórtice de supervivencia del Okavango se lo arrebatará todo? No se pierdan el próximo episodio. Y no olviden activar las notificaciones y suscribirse para no perderse la próxima serie de supervivencia en la naturaleza.